En este video vamos a comentar un artículo académico del doctor en Derecho e investigador del CONICET, Luciano Laice, titulado «Disculpe mi ignorancia, ¿deben los jueces penales decidir con perspectiva de género?». Laice señala que el deber de incorporar la perspectiva de género en las prácticas de litigación y de juzgamiento se tornó insoslayable para quienes aspiran a ser magistrados, ya sea en calidad de defensores públicos, agentes del Ministerio Público Fiscal o jueces. La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina recopila sentencias que incorporan la llamada perspectiva de género. Los tribunales superiores de varias provincias y hasta la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación han revocado sentencias al amparo de la denominada perspectiva de género. ¿Pero qué significa juzgar con perspectiva de género? Laice se hace esta pregunta y agrega: esto es muy importante porque se trata de un concepto que es usado muy a menudo sin que quede claro en la jurisprudencia y en la doctrina jurídica qué significa. En fin, dice Laice, usted, señor litigante o funcionario judicial, tiene que aplicar la perspectiva de género en todas y cada una de sus intervenciones, pero carece de una definición concisa, clara y puntual sobre lo que significa tal concepto. Vaya paradoja, ¿no le parece? Es a partir de este punto de arranque que Laice pretende salir en auxilio de todos aquellos que sirven a la administración de justicia penal. Para Laice, el concepto perspectiva de género es polisémico, es decir, tiene más de un significado, y presenta dos grandes dificultades. La primera es un enfoque punitivista que socava el umbral mínimo de garantías constitucionales para las personas acusadas de los llamados delitos de género. El punitivismo es una actitud que busca endurecer las penas porque supone que tienen un efecto disuasorio y porque cree que son merecidas. La segunda dificultad es que terminaría reforzando estereotipos negativos que apuntan a considerar a la mujer como una víctima que no puede hacerse cargo de la reparación y prevención de futuras relaciones asimétricas con varones. Esto, además, dice Laice, invisibilizaría la necesidad de protección que tienen otras personas vulnerables, como son los ancianos, los niños y los hombres cuando son objeto de falsas denuncias, agregó. Si se pretende que un ser humano deje de estar sometido a la voluntad despótica de otra persona, hace falta una perspectiva distinta. En síntesis, la justicia con perspectiva de género implica una respuesta inadecuada porque no es un medio apto para alcanzar la protección y el respeto de la dignidad intrínseca de la persona humana, tanto de la víctima como del acusado. Laice propone cambiar el término perspectiva de género por el de perspectiva de vulnerabilidad, y en este video vamos a ver de qué se trata. Se suele postular la noción de perspectiva de género como una exigencia normativa por la cual, dado que Argentina adhirió a los tratados y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene primacía respecto a la legislación interna del país, debe acatar sus disposiciones. Sin embargo, dice Laice, una tesis como la anterior presupone un concepto incuestionable de la relación entre la legislación interna y la externa. Una cosa es la apelación a los tratados internacionales en los casos fáciles de resolver y otra muy distinta, plantearla en los denominados casos difíciles. Se pueden plantear algunas dudas que suscitan los casos difíciles o aquellos que se encuentran en la zona de penumbra. Se refiere al persistente problema sobre el grado de obligatoriedad de la jurisprudencia interamericana en los casos en que un Estado no fue parte. En concreto, y por citar un ejemplo, Argentina debería tomar como jurisprudencia a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena a Guatemala a aniquilar estereotipos de género porque son incompatibles con el derecho internacional. La jurista Aida Carlucci sostiene que juzgar con perspectiva de género consiste en ejercer la magistratura de una manera tal en que se erradiquen los estereotipos de género. Ahora bien, ¿qué son los estereotipos de género? Laice reproduce una definición que entiende por estereotipo de género a una preconcepción de atributos o conductas que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente. La justicia con perspectiva de género está vinculada al movimiento de los llamados estudios críticos del derecho, Critical Legal Studies. Suele referir a la obra del filósofo Michel Foucault, para quien las relaciones humanas se reducen a una cuestión de poder, que no solo se manifestaría de arriba hacia abajo, sino que atravesaría todas las capas de la sociedad. Juzgar con perspectiva de género, escribe Laice, implicaría el deber de reconocer las consecuencias del poder en las relaciones humanas
Y los operadores jurídicos urgentemente deberían abandonar su ilusión de neutralidad. Sería necesario entonces que los jueces se involucren activamente en el desmantelamiento de la opresión que unos sujetos vulnerables, que serían las mujeres, padecen a manos de sus opresores varones. Así, la llamada perspectiva de género corre el severo riesgo de ser aplicada como un derecho penal de autor, es decir, se acusa por lo que la persona es, no por lo que hizo. Si el hecho de pertenecer a un género, el masculino, necesariamente implica desempeñar un rol opresor, entonces no se está acusando a la persona por lo que hizo, sino por lo que es, a saber, un varón. En el derecho penal se reprochan conductas o hechos, no pertenecer a tal o cual colectivo. Cuando se busca encuadrar el caso desde la perspectiva de género, que siempre es de un solo género, el femenino, se busca saber en qué medida el caso concreto encaja o no en un marco de una relación de dominación en la que el varón ha oprimido a la mujer. Pero es necesario tener presente, dice Laice, que no pocas veces es el varón quien resulta víctima de una relación de dominación. Los varones no son los únicos que impulsan acciones violentas en el marco de una relación de pareja o en el de otras relaciones familiares. La aplicación directa y automática de perspectiva en favor de la mujer pareciera sugerir que las motivaciones por las cuales matan o agreden las personas varían significativamente en función de su sexo, pero no existe suficiente respaldo empírico para sugerir tal cosa. Además, cuando la perspectiva de género propone que todo sea interpretado con el esquema de opresor y oprimido, deja de lado el caso de las mujeres que sufren violencia a manos de otras mujeres. ¿Qué pasa con las niñas y los niños que sufren violencia sexual de parte de dos padres o incluso solamente de su propia madre? Hicimos un video sobre este tema titulado Abusadoras, un tema tabú. ¿Y qué hay de las abuelas que son agredidas físicamente por sus hijas o nietas? La perspectiva de género pone el acento solo en uno de los tantos grupos que pueden ser víctimas de una relación de dominación. Pero la ira, los celos y la agresión verbal parecen ejercerse en similar medida tanto por hombres como por mujeres, como lo señalan diversos estudios, uno de ellos realizado por la investigadora del CONICET, Karen Arbach. Laice destaca que el desborde de las pasiones hacia la violencia no es una cuestión privativa del sexo masculino, tal como lo señalan algunos clásicos de la literatura universal, como el personaje de Lady Macbeth de Shakespeare y Medea de Eurípides, que asesina por la traición de su marido. No obstante, cabe preguntarse, ¿resulta necesario asumir el juzgamiento con perspectiva de género para lograr los fines propuestos? Laice señala que la teoría social en la que se apoya la noción de perspectiva de género asume que la mujer vive en un estado de indefensión. No podría tomar decisiones que le permitan empoderarse realmente, porque lo que recalca la perspectiva de género es un enfoque binario. Un grupo dominante, que sería hoy el de los varones, oprimiría a otro compuesto por mujeres. Lo dicho anteriormente omite el caso en que un individuo del bando oprimido, que es el de la mujer, ejerza una relación de dominación con un miembro del llamado grupo opresor, que sería el de los varones. El punto más serio es que el supuesto bando oprimido o bien está bajo la dominación o bien emprende una serie de acciones para volverse nuevo grupo dominante. No hay otra alternativa posible. La dialéctica historicista sobre la que se basa el enfoque de género no permite un punto intermedio, dice Laice. Con todo, agrega, ¿qué tal si en vez de partir de una explicación homogénea de las relaciones sociales, más bien asumimos que no siempre incluyen una pretensión de dominación? ¿Qué tal si el punto de arranque es la tesis de que las relaciones abusivas o violentas responden a causas psicológicas de los individuos y no tanto las estructuras sociales permeadas por la desigualdad y la opresión? ¿Acaso la explicación más exhaustiva de la dinámica de las relaciones interhumanas obedece a un juego de fuerzas o dominación de un grupo sobre otro? Y luego señala que va a mencionar 3 ventajas de un modelo que propone, que es el de la perspectiva de la vulnerabilidad. La primera es que optimiza el cumplimiento de las garantías constitucionales del debido proceso. La segunda es que se concreta en la conducta disvaliosa y no en el colectivo al que pertenece una persona. La tercera ventaja es que se incrementan las chances de ampliar el nivel de autonomía de la mujer que ha sido víctima de lo que se suele nombrar como violencia de género. Decíamos que quienes defienden el concepto de perspectiva de género suelen fundamentar su enfoque en la necesidad de erradicar los estereotipos de género negativos.
Como señala el jurista Santiago Irizarry, las teorías de género sostienen que los estereotipos sociales enmarcan cómo debe ser la relación entre hombre y mujer y posicionan a la mujer en una situación de inferioridad. Algunos ordenamientos jurídicos asumen que las mujeres deben cumplir con funciones de cuidado en el seno de la familia, y en cambio a los varones les correspondería el rol de proveedores de sustento material. Esto se refleja en el hecho de que a las mujeres argentinas les corresponde una licencia por maternidad de 90 días, pero los varones solo tienen 3 días de licencia por paternidad. En Argentina, semanas atrás, la ampliaron. Sin embargo, ¿es la Administración de Justicia con perspectiva de género el medio más idóneo para desarticular tales estereotipos de género? Porque un enfoque de género pone el acento en una mirada sobre un grupo de seres humanos y no sobre las necesidades, circunstancias y experiencias de cada una de las personas involucradas en el marco de un caso concreto. ¿Y qué tal, se pregunta Laice, si la mujer decide libre y autónomamente relegar su carrera profesional con el fin de quedarse la mayor parte del día con su hijo? ¿Acaso la distribución de las tareas de cuidado no puede ser asumida libremente por una mujer? Así, resulta llamativo que en los países nórdicos que cuentan con mayores facilidades para distribuir las tareas de cuidado de los niños, son las mujeres más preparadas y educadas quienes escogen pasar mayor tiempo con sus hijos. No suele haber una distribución por partes iguales de esa licencia entre varones y mujeres, no porque el Estado no se las otorgue, sino porque el padre y la madre pueden distribuirla a voluntad, y las que se quedan con la mayor parte de esos días son las mujeres, aunque más no sea porque son ellas quienes dan de mamar. En otras palabras, las mujeres más preparadas son las que eligen quedarse el mayor tiempo posible al cuidado de los hijos, al menos en Suecia, algo que parece coincidir con lo que la investigadora Joni Hersh detectó hace unos años en el contexto estadounidense, a saber que las madres más educadas o preparadas tienden a volcarse hacia las labores de cuidado. Esto podría deberse a que son ellas quienes tienen mayor poder de negociación con sus empleadores, o bien, dice, eso podría responder a que las mujeres más capacitadas son quienes cuentan con habilidades o competencias lo suficientemente apreciadas como para poder reinsertarse en el mercado laboral cuando lo deseen o necesiten. O también, agrego, la voluntad de no perderse los años de sus hijos que requieren mayores cuidados. Una mirada que ponga su atención sobre la persona individualmente considerada no atiende tan solo a lo que corresponde abstractamente a los miembros de un grupo desaventajado. Ahora, ¿qué pasa en las relaciones conflictivas entre mujeres? ¿Y qué pasa cuando una madre adulta maltrata a su hija indefensa de escasos años de vida? ¿O qué pasa cuando un hombre adulto es agredido por una pareja violenta del sexo opuesto? En síntesis, el enfoque de género presupone que la mujer es siempre y en todos los casos el sexo débil. Laice afirma que hoy en día no hay un solo sexo que padezca la dominación. Ese supuesto pareciera desconocer la libertad humana e incurre en un determinismo histórico que solo reconoce un tipo de opresor y un tipo de oprimido. La perspectiva de vulnerabilidad que propone Laice se caracteriza por correr el acento de la denuncia de la relación entre opresores y oprimidos con el fin de poner el foco sobre una aproximación constructiva, reparadora, empoderadora y equiparante. Una perspectiva de vulnerabilidad podría implicar, en el caso extremo, que la víctima se aleje permanentemente del agresor, sea quien sea, pero también conlleva facilitarle herramientas para prevenir la posibilidad de que sus hijos cometan las mismas agresiones que su padre. Todo esto procurando que los niños no desarrollen un temor generalizado a todo hombre mayor que pretenda vincularse sentimentalmente con su madre. Resulta llamativo, dice, que el enfoque de género suele omitir consideraciones tendientes a favorecer una capacidad progresiva de las mujeres víctimas para tomar activamente las riendas de su existencia. Resulta sorprendente, sigue, que la mujer víctima termine siendo considerada de un modo mucho más paternalista que aquellos sujetos que sufren alguna clase de discapacidad. La intervención paternalista del juez, que trata a la mujer que sufrió violencia familiar cual si fuera una incapaz, no hace más que apuntar a la situación de vulnerabilidad de la víctima. Con otras palabras, el activismo judicial orientado a proteger a la víctima, sin oír determinaciones, refuerza la posición vulnerable de la persona que padece violencia familiar. La noción de vulnerabilidad no solo se concentra en la represión de actos ilícitos, sino en la prevención de situaciones injustas.
Dicho de otro modo, un enfoque de vulnerabilidad no se dirige a castigar. Por ejemplo, un juez penal se niega a dictar una suspensión de juicio a prueba porque estamos ante un caso de la llamada violencia de género. La suspensión de juicio a prueba es lo que se conoce usualmente como probation. En lugar de ir a la cárcel, ciertos delitos admiten que el imputado realice una tarea determinada o tome un curso sobre derechos humanos, por ejemplo. Ahora bien, si esta decisión judicial no toma en cuenta cómo evitar que el acusado tome represalias contra la denunciante, pues entonces se abandonaría a la víctima a su propia suerte. Se podrá adoptar una medida que cumpla con la función represiva del sistema penal, pero eso no protegerá a la víctima de futuras represalias de su agresor. En cambio, un enfoque de vulnerabilidad busca tanto reprimir hechos ya acontecidos como prevenir nuevas agresiones o injusticias hacia la víctima. La adopción de una perspectiva de género en la toma de decisiones judiciales tiene el riesgo de fortalecer el punitivismo, dice Laice, y por ende una disminución del umbral mínimo de garantías constitucionales del acusado. Y por último, la perspectiva de género termina siendo insuficiente para abordar casos en los que se ven involucrados niños u otros sujetos vulnerables. La visión dicotómica o binaria de sujetos opresores varones y personas oprimidas mujeres está desvinculada de las múltiples posibilidades de violencia que pueden transcurrir en las relaciones humanas. De hecho, tal como mostramos antes, diversos estudios concluyen que las agresiones son bidireccionales. La diferencia es que en ataques cuerpo a cuerpo, el hombre en promedio tiene más fuerza física y las consecuencias pueden ser más graves. Esto sugiere que las causas de la violencia interpersonal radican más en el campo psicológico de las personas que en una dinámica social de varones opresores y mujeres oprimidas. Resumamos. Adoptar la perspectiva de género quiebra la garantía constitucional de igualdad ante la ley, ya que se adopta la perspectiva de un solo género al que se presupone esencialmente pacífico e incapaz de transgredir la ley, algo falso a la luz de la evidencia. La perspectiva de género instaura un derecho penal de autor, ya que se juzga en función del colectivo al que pertenece una persona y no en base a su conducta. La perspectiva de género es punitivista porque juzga que endurecer las penas es disuasorio y merecido. También la perspectiva de género refuerza estereotipos de la mujer víctima y desempoderada que no puede reparar ni prevenir las acciones disvaliosas. La perspectiva de género invisibiliza la necesidad de protección que tienen otras personas vulnerables, como son los ancianos, los niños y los hombres cuando son víctimas de la violencia y de las falsas denuncias. La perspectiva de género supone que las motivaciones por las cuales se mata o se agrede son significativamente distintas en función del sexo, pero no existe respaldo empírico para sugerir tal cosa. De hecho, la ira, los celos y la agresión verbal parecen ejercerse en similar medida tanto por hombres como por mujeres, como lo señalan los estudios citados. Si se pretende que un ser humano deje de estar sometido a la voluntad despótica de otra persona, hace falta una perspectiva distinta. Laice propone adoptar una perspectiva de la vulnerabilidad que incluye el caso de las mujeres que sufren violencia a mano de otras mujeres, las niñas que sufren violencia por parte de sus dos padres o de su propia madre, o de las abuelas que son agredidas físicamente por sus hijas o por sus nietas.